Hola, mis amados, que Dios les bendiga de manera poderosa en esta hora que nos sintoniza. Podemos hablar en esta hora y quiero compartir con ustedes unos minutos acerca de la armadura de un padre. Cuando escuchamos el término armadura, estamos como refiriéndonos al implemento, a las diferentes corazas o las herramientas que va a utilizar una persona tanto para defenderse y como para ir también a la ofensiva. Hablamos de armadura, habla en ese término de tener algo con que defenderse y con que protegerse. Entonces, armadura de un padre, indicando entonces en torno a la crianza. ¿Será entonces que necesitamos como padre en este tiempo que estamos atravesando algún tipo de armadura? Algo que nos pueda proteger y a la vez ir a la defensiva contra lo que está ocurriendo en este mundo. Como leíamos en el texto de Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, al padre que ama, disciplina a sus hijos. Y si algo está ocurriendo en este mundo es que nos hace falta disciplina, nos hace falta corrección, nos hace falta dirección. ¿Cómo corregir? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo instruir? En un mundo donde incluso los políticos se andan incursionando en la crianza de sus hijos, se andan incursionando en lo que debería ser y no debería ser en el hogar, donde el padre es el mayor responsable y obviamente la madre en la crianza de sus hijos. ¿Cómo deberíamos protegernos? ¿Cómo estar a la defensiva y a la ofensiva en este mundo de tanta corrupción, de tanto problema, de tanta perversión moral? ¿Cómo protegernos? ¿Cómo estar a la ofensiva en ese sentido? Creo que lo más que podemos hacer es tomar el ejemplo bíblico que Dios nos ha dado. Y ese ejemplo bíblico tiene que ver con un personaje que en medio de un momento determinado, en medio de circunstancia X, una circunstancia de depravación, de violencia, de mucha depravación sexual, por decirlo de alguna manera, mucha situación que estaba ocurriendo en ese entonces, vino la ira de Dios porque el pecado era tan abismal, tan fuerte, tan grande, que esto llegó a colmar hasta la presencia de Dios y tuvo que destruir la tierra por causa del pecado del ser humano. Y hablamos precisamente de Noé y que la Biblia lo menciona en Génesis capítulo 6, versículo 9 en adelante, lo menciona como un hombre justo y perfecto delante de Dios en esa generación. La pregunta es, ¿cómo hizo Noé para poder tener hijos que le pudieran seguir? Hijos que le pudieran seguir en la travesía, y era prácticamente una locura, es decir, que iba a llover cuando no había llovido nunca en la humanidad. Era algo para tener fe realmente. Sin fe era imposible hacer este tipo de trayectoria, este tipo de actitud para poder emprender una labor como la que emprendió Noé en cuanto a crear el arca, hacer el arca conforme a lo que Dios había establecido. Lo que quiero destacar aquí en la vida de Noé es que se salva él y su propia familia porque había algo que bien determinante. No era un guiñapo, no era una persona que no era de carácter, que no era disciplinado. Ciertamente hay algo que nos puede llamar la atención en mucho de este mundo. Es que existe una situación donde el mundo parece ser que ahora son los hijos que mandan a los padres. Son los hijos que gobiernan. Mientras que el padre que mantiene y da, los hijos son reyes y sacerdotes, reyes que son los padres para servir a los hijos, y muchos incluso tienen la connotación de que ellos están para hacer feliz a los hijos, y esto ha llevado como tal a los mismos hijos después no querer tener hijos. Qué interesante el asunto. Ahora estamos con una sociedad donde los hijos no quieren tener hijos. ¿Y por qué no quieren tener hijos? Porque no quieren asumir una responsabilidad, o mejor dicho, un privilegio, porque ser padre es un privilegio que Dios nos ha concedido, nos ha dado, pero vemos que la sociedad va avalanchada precisamente a como extinguirse, a no darle valor a esto que es tan precioso como ser padre. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener para, valga la redundancia, para poder desempeñarnos y hacer esta labor, tal como Noé la hizo, que él y su familia pudieron ser salvados a pesar que todo era a cueste o todo estaba en contra?
porque lo que vemos en la vida de Noé es que si él solo se salvó y la familia, y él le anuncia a la gente de la situación que está pasando, parece que Noé tenía un buen carácter, estaba disciplinado, pero hay algo particular: Noé tenía fe. Una de las herramientas que ofrece Efesios capítulo 6 es acerca de las armaduras de Dios. Y un texto dice, hay una parte que yo quiero que ustedes lo puedan examinar, dice que nos pongamos con el escudo de la fe, con el cual podemos resistir todos los dardos del maligno. Y obviamente la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la primera armadura que debemos enfocar, tenerla en nuestra vida para poder ser padre en este tiempo que requiere de gente que disciplinada, de gente que quiera honrar y glorificar a Dios, a pesar del miedo, a pesar de la turbulencia que está existiendo en el mundo. Necesitamos tener fe, y lo que el mundo está perdiendo o le está haciendo perder la circunstancia es la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. El mundo está negando a Dios, y un mundo sin Dios es un mundo en caos, es un mundo sin dirección, es un mundo sin propósito. Entonces, la fe debe mantenerse en nuestras vidas, debe mantenerse en nuestros corazones, debe mantenerse como un estandarte en el altar familiar, buscar la manera de estar enseñando y guiándole, y tener bien consciente nosotros que no le estamos criando hijo al diablo, no le estamos criando hijo a Satanás. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de siempre, en cada circunstancia, mostrarle a sus hijos que somos gente de fe. Además del ejemplo que debemos dar, porque Noé se puso a construir el arca y le estaba diciendo, va a pasar esto a los hijos. Quizá no lo creyeron, quizá pasó esto, pero el asunto es que al fin y al cabo se salvó él con su familia. Número 2, entiende, hermanos y amigos, que necesitamos dar el ejemplo a nuestros hijos, dar el ejemplo a aquellos que están detrás de nosotros. Darle el ejemplo a aquellos que están en circunstancias difíciles, que necesitan un patrón, y que el mundo le está robando ese patrón, porque a veces estamos tan involucrados en dinero, en busca de dinero, que nos olvidamos construir, bendecir a nuestra familia, y cuando ya son grandes, entonces queremos aprovechar el tiempo que no tuvimos. Construya con sus hijos. Y una oportunidad poderosa que ocurre es cuando ellos se enferman. He tenido la experiencia de que los hijos míos han aprendido de cuando se enferman, ellos mismos ya están pidiendo la oración. Porque una de las cosas que hemos aprendido es que cuando se enferman, antes de cualquier otra circunstancia, debemos buscar al Rey de Reyes y Señores, Señores. Mostrarle que Dios está primero. Y en esa muestra no es simplemente con palabra, es con acción. Se enfermó, vamos a orar a Dios, vamos a buscar la dirección de Dios. Y ellos mismos, en un momento determinado, terminan buscando dirección de Dios. El segundo elemento que aparece de la armadura que debemos tener nosotros como creyentes, habla acerca de la espada de la fe. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La instrucción nuestra debe estar en el pueblo de Israel, tenía que estar en los delinteros de la puerta, tenía que estar en el caminar, en el campo, en diferentes lugares. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos la palabra de Dios sencillamente como algo que hay que abrirlo en el Salmo 91, el Salmo 23, o lo estamos llevando a cabo. ¿Nos importa realmente lo que piensa Dios o lo que piensa el vecino, lo que piensa la sociedad? Cuando la sociedad no tiene nada que ver contigo, pero Dios sí tiene que ver contigo. Entonces, ¿nos importa la espada? La palabra de Dios, ¿qué tanto la estamos viviendo? O pensamos que Dios no tiene que meterse en eso, yo tengo que buscar comida, buscar dinero. Entonces, la palabra nos está enfocando que el hombre que es padre necesita tener estas dos herramientas poderosísimas, además de las otras que menciona la Biblia. Menciona el escudo y menciona la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, es nuestro deseo que usted pueda entender, comprender que el mundo está necesitando hombres y mujeres de valor, hombres que cumplan esta bendición de ser padre, que más que una responsabilidad es una bendición, es algo extraordinario, pero que a veces lo estamos perdiendo por el afán, por la presión social que va ejerciendo, y sobre todo las cosas que nos están vendiendo en el entorno. Hermanos y amigos, no pierda el norte, no pierda la dirección, no pierda a Cristo, no pierda a Dios. Use dos cosas poderosas para tener armadura confiable, bendecida, y que asimismo pueda crear una generación para la gloria y la honra de Dios. Se requiere la disciplina, se requiere la dedicación, se requiere el ejemplo, se requiere que usted le muestre a Dios a través de su vida, a través de sus acciones. Muestre a Dios a sus hijos, muestre a Dios a su familia a través de circunstancias que pasan y que Dios permite
para que la utilicemos para ver realmente en qué lugar tenemos al Dios que decimos servir. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. Salmo 103, 13. Es interesante ver estas palabras que Dios colocó en el corazón, en la mente de nuestro amado hermano Sebastián Jiménez. Qué bonito es ver cómo se combina en un mismo ser la ternura, el cariño, junto al valor y a la gallardía para hacerlo un padre de bien. Esto se logra con mejores resultados cuando en esa armadura colocamos herramientas útiles, aptas para poder formar hombres y mujeres de bien. Son muchos los retos que tenemos los padres en este tiempo, retos ideológicos, culturales, espirituales, económicos. Para todo esto necesitamos armas para poder enfrentar los embates de la vida. Para ello no es necesario tener armas de fuego, espadas poderosas, no. Estas virtudes que nuestro hermano Sebastián nos ha compartido permiten al hombre prepararse para ser un hombre responsable, asumiendo una paternidad digna. Pero no solamente esto, el hombre, el padre, es una pequeña copia, una minúscula copia del Padre de los Espíritus, nuestro Dios. Él te ha formado, Él te diseñó, Él te creó, pero también ha provisto el recurso que es Cristo para salvar tu vida. Él quiere darte sentido, valor. No te detengas más. Entrega tu corazón a Cristo para que puedas asumir la paternidad con una gran responsabilidad, siendo Cristo el centro de tu vida. Te invitamos. Ahí en el cintillo está el número de WhatsApp. También nos encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Iglesia de Cristo en República Dominicana. Estamos abiertos para compartir la palabra de Dios contigo, para que asumas el gran compromiso y que tu vida como padre se llene de esas armas, no de fuego, no destructivas, sino armas constructivas que vas a encontrar en el camino de Dios. Ven a Cristo, no te resistas más. Ven a Él. Señor, yo te adoro.